No te arrodillarás ante otro Dios. Este fue el primer mandamiento que le dio Dios o Yahvé a Moisés después de bajar del monte. Esta es una de las enseñanzas que más, bueno, todas las enseñanzas creo yo, se han malinterpretado durante el tiempo, pero hoy, en el día de hoy, en la situación mundial que tenemos, creo que es una de las que nos aportaría más luz y más libertad si la supiéramos entender, y eso es lo que te vamos a explicar el día de hoy aquí en la Escuela Sin Título. ¿Qué es lo que verdaderamente quiere decir esta frase de no te arrodillarás ante otro Dios? ¿Quiere decir que solamente hay un solo Dios, una sola religión y que el que no crea como yo te voy a matar? No. Esa es la interpretación que se le ha estado dando hasta ahora, pero no es, en mi opinión, la que más poder te asigna o la verdadera enseñanza que te quería dar. Porque si alguna enseñanza no te da paz, amor, felicidad, placer o libertad, para mí no tiene razón de ser. Entonces hay que descartarlo. Ahora, ¿qué es lo que verdaderamente significa esto y cómo hoy en día nos perjudica el no entender esta enseñanza o esta palabra o este primer mandamiento de los 10 tan popularmente que ya se conocen? Eso tenemos que entender que el nombre de Yahvé, y eso es una explicación del hebreo, de cómo se escribe, es yo soy. No es yo seré, ni yo fui, es yo soy. Habla del presente. Dicen en la Biblia que el nombre de Dios, cuando le preguntan a Dios, ¿cuál es tu nombre? Es yo soy el que soy. Partiendo de ahí, cuando Él te dice, no te arrodillarás ante otro Dios, es que tú tienes que ser fiel a ti mismo. Y hoy en día, y es el mensaje que quiero transmitir a través de este video, es qué hemos hecho o por qué la situación está como está, porque a veces decimos que Dios está molesto, Dios nos está castigando, esto está escrito en el Apocalipsis y un montón de cosas que nos empezamos a decir a nosotros mismos, cuando también hemos hablado que no existe un Dios castigador. Dios solamente nos da las reglas y te da la libertad, se llama libre albedrío, para que tú elijas si la sigas o no. Pero también, como toda ley universal, indiferentemente de que seas una persona religiosa, científica, como sea, hay una ley que se llama la ley de la causa y el efecto. Es más, es una ley física, por cierto, que por cada reacción hay una reacción igual en sentido contrario. Eso lo dijo, si no me falla la memoria, Isaac Newton. Si me estoy equivocando, por favor, déjame un comentario y dime, Elías, le estás cagando. Cuando tú no sigues las reglas del juego, siempre hay una multa, siempre hay una sanción. Y no es una sanción porque te estamos castigando, sino es la consecuencia de no seguir los reglamentos, o es como que yo te diga, si sigues corriendo en esa dirección, te vas a pegar en una pared. El que te pegues en una pared no es un castigo mío. Es que yo te advertí que si sigues haciendo lo que estás haciendo, te vas a pegar contra una pared. ¿Qué pasa? ¿Por qué la sociedad actual está tan corrompida? Esto es porque nos hemos equivocado en lo sencillo. Nos hemos equivocado en el mandamiento número 1, que es no arrodillarnos ante otro Dios. ¿Cuáles son esos dioses ante los cuales nos hemos arrodillado? En mi opinión, son 4 diferentes que actualmente nos hemos arrodillado a lo largo de muchísimo tiempo. Y son los que vamos a desvelarte el día de hoy. Dios o falso Dios número 1, el Dios de la religión. Durante muchísimo tiempo, y también esto es importante que lo entiendas, nos han controlado más por la ignorancia que por la fuerza. La religión y todos los falsos dioses por los que nos han logrado controlar a lo largo de la historia han sido dioses del miedo. Han utilizado el miedo como herramienta del control. Y ya vas a entender ahora por qué. El Dios número 1 es la religión, porque cuando no sabíamos qué creer, la religión, o lo que conocemos ahora como religión, nos ha inculcado el miedo y la culpa como método de control, a través de programaciones, alabanzas, por mi culpa y por mi gran culpa. No sé si has escuchado eso alguna vez. Es más, hay un relato súper bueno, está por internet, no me acuerdo de quién era, de un niño
que decía, bueno, era un adulto que estaba dando una charla y decía que cuando él iba para la iglesia, te obligaban a confesarte. Y niño al fin, de manera inocente, te dicen, o sea, te preguntan cuáles son tus pecados, que te confieses cuáles son sus pecados. Y el niño, en su inocencia y su pureza, dice, pero yo no tengo ningún pecado. Entonces ellos, a forma de juego, empezaban a intercambiarse pecados o empezaban a intercambiarse cosas para confesar, para tener algo que decirle al cura. ¿Esto qué quiere decir? Que te están programando, te están dirigiendo tu atención hacia las cosas malas que has hecho o hacia las cosas de las que te tienes que arrepentir. ¿Para qué? Para que sientas culpa, para que sientas miedo de no entrar en el cielo. Eso es lo que más o menos te expresan en la religión. Si no estás de acuerdo, también por favor déjame en un comentario y me encantaría saber cuál es tu opinión al respecto. Entonces, ¿qué pasa? La religión antes, cuando no se conocían o no existía la civilización que hoy conocemos, era el falso Dios número uno por el cual las personas empezamos a arrodillarnos y por el cual nos controlaban como nos controlaban. Por eso surgieron las cruzadas, por eso surgen esas religiones que hoy en día son las responsables de terrorismo, de asesinatos, de maltratos, de explotaciones, porque hemos permitido y nos hemos arrodillado ante el falso Dios de la religión. Ahora, falso Dios número 2, el dinero. Elías, ¿el dinero es malo? No. Elías, ¿el dinero es bueno? Tampoco. El dinero simplemente es una herramienta que no tiene ningún significado asignado, más que el que tú le quieras dar. Para mí, el dinero es un potenciador de lo que tú eres. Si tú eres una persona de luz, con dinero vas a brillar más. Pero si tú eres una persona de oscuridad, con dinero vas a dañar más. Entonces, el dinero no es ni bueno ni malo, pero a lo largo de la historia, también este falso Dios nos ha controlado porque le hemos dado el significado de poder, de control o de superioridad. Entonces, muchas veces las personas tienen bajos recursos porque tienen creencias limitantes con respecto a lo que es ser una persona con dinero o lo que el dinero significa. A veces el dinero significa miedo, anarquía, a veces el miedo significa problemas, a veces el miedo significa dolor, o a veces pensamos, y esto lo vemos mucho en la industria del cine. Hay un ejemplo que me encanta, que es en el Titanic, por ejemplo. Todo el mundo hemos visto la película del Titanic. ¿Qué pasa en la película del Titanic? ¿Cómo pintan a las personas de bajos recursos? Personas alegres, personas honestas, personas incomprendidas y personas que han sido muy maltratadas. ¿Por quién? Por las personas que tienen dinero. Nos pintan a las personas con dinero como personas frías, sin corazón, como personas crueles, como personas que dejan morir a otros en la más horrible miseria. Cuando eso no es así. Existen personas pobres muy malas, existen personas pobres muy buenas, pero también existen personas con dinero muy malas, pero también existen personas con dinero muy buenas. Personas que con el dinero lo que hacen es ayudar e impactar de manera positiva, increíblemente placentera a todo tipo de personas sin importar su estatus social, económico o lo que sea. Entonces el dinero es algo neutro, pero nos hemos arrodillado ante este falso Dios por muchísimo tiempo. Falso Dios número 3, Dios de la política. A lo largo de la evolución de las sociedades, primero era la religión, luego era el dinero y después ha nacido el falso Dios de la política. ¿Por qué? Porque la política es un concepto, incluso la democracia históricamente es un concepto muy nuevo. La democracia no tiene muchísimo tiempo. Es más, la democracia nace en Grecia. O sea, no tendrá ni 5.000 años, o sea, el concepto de democracia. Por lo tanto, comparándolo con el tiempo de vida de la Tierra y desde donde existe el ser humano, es un concepto bastante nuevo en realidad. Pero ¿qué pasa? Nos hemos arrodillado ante este falso Dios de la política. Le hemos dado increíble poder. Es más, y si lo podemos ver muchísimo en las películas norteamericanas. Películas donde la figura del presidente de la República
es alguien venerado, es alguien, wow, es como una celebridad al que es un honor conocer al señor presidente de la República. Pasa también con los reyes. Bueno, el rey, no sabría decir si los reyes son falsos dioses del dinero o son falsos dioses de la política. Eso me encantaría que me lo dejaras aquí en los comentarios para saber cuál es tu opinión. Pero pasa con eso. Nosotros pensamos que conocer a un rey, pensamos que conocer a un político es signo de, wow, esta persona es superior a mí. Ojo, todo esto pasa a nivel inconsciente, pero tendemos a tener una admiración con un ser humano que es exactamente igual que tú. Es una persona que si no se baña igual que tú, va a oler a sudor. Igual que tú, va a oler mal. Entonces tendemos a arrodillarnos ante el falso Dios de la política, de lo que diga la política o lo que diga algún partido político, no lo cuestionamos. Y ahí es donde nos empiezan a controlar. Porque cuando nos arrodillamos ante la religión, todo lo que diga la religión va a ser amén para nosotros. Cuando nos arrodillamos ante el dinero, el falso Dios del dinero, cualquier persona que tenga dinero va a ser una figura de autoridad. Aquí lo importante es entender que cualquiera de estos falsos dioses va a ser una figura de autoridad. Y a nivel de creencias, a nivel inconsciente, cualquier figura de autoridad no se cuestiona. Y ahí es cuando nos manipulan. Ahí es cuando pueden hacer e influenciar en nuestras vidas y nos pueden controlar. Por eso decían, no te arrodillarás ante falsos dioses, porque ¿cuál es el nombre de Dios? Yo soy. El Dios eres tú. Si estuviéramos, por ejemplo, en la época en la que nos arrodillábamos ante los dioses religiosos, ante los falsos dioses religiosos, a mí me estuvieran quemando por hereje, por ejemplo, porque han utilizado el miedo y el castigo como método de control. Ahora, falso dios número 4. Y este es el que hoy en día, en mi opinión, y no sé cuánto tiempo durará este video en el internet, es el que hoy en día está predominando y es el falso dios de la ciencia. Tenemos una situación mundial de la cual no voy a opinar por salvaguardar la salud de esta cuenta, porque sabemos que no tenemos tampoco mucha libre expresión de opiniones, y mucho menos con respecto a este falso dios, porque como es el falso dios que está reinando en este momento, no tenemos mucha opción y no tenemos libertad de expresión. Pero hoy en día reina el falso dios y estamos arrodilladísimos ante el falso dios de la ciencia. El falso dios de la ciencia dice que tú no tienes capacidad para respirar solo y tú le crees. Entonces, ¿qué van a hacer? Ellos te van a vender la solución, te van a vender la bombona de oxígeno, te van a vender el medicamento que tú necesitas, el que la ciencia o el falso dios de la ciencia te dijo que tú necesitabas para poder vivir, para poder respirar, cuando es una función natural de tu cuerpo. El dios de la ciencia te va a decir que no tienes la capacidad de sanar esa gripe que te da, que no tienes la capacidad de sanar el cuerpo. Por ejemplo, si tú te cortas en un brazo, tu cuerpo tiene la perfecta capacidad de cerrar y sanar esa herida en poco tiempo. Entonces, ¿por qué existen cremas cicatrizantes o por qué existen polvos cicatrizantes? Porque el dios de la ciencia nos ha hecho creer que nosotros no tenemos esa capacidad. Por lo tanto, tú necesitas este producto para poder sanar. Mediante eso es que se han creado a lo largo de la historia pandemias mundiales. Porque te han dicho, el dios de la ciencia, que no tienes la capacidad para sobreponerte a esto. Cuando tu cuerpo y el cuerpo de todo ser vivo alrededor del mundo, de lo que se conoce como humanidad o civilización, tiene la capacidad perfecta de regenerarse y de cuidarse. Porque adivina qué, los virus, las bacterias y los microorganismos han estado en este mundo antes que tú y que yo. Y si la humanidad tiene el tiempo que tiene pisando este mundo, es porque desde el principio de los tiempos nosotros nos hemos enfrentado a estos pequeños seres que nos acompañan hasta en este momento que los estás respirando. La pregunta es, ¿por qué en ciertas ocasiones te afectan y por qué en ciertas ocasiones no? ¿Por qué en ciertas ocasiones unas personas pueden hacerle frente y otras no? Te estoy diciendo todo esto no porque sea una verdad irrefutable. Lo único que me encantaría que te llevaras de esta reflexión es la duda. Que empezaras a cuestionarte,
que empezaras a tambalear esas creencias, esos falsos dioses que hemos montado en altares, que hemos heredado y no nos cuestionamos hasta hoy en día. Ahora, cuando tú empiezas a cuestionar esos falsos dioses, en ese momento se puede caer y quizás podamos romper esa escultura. Ahí te la dejo. Así que espero que te haya servido este análisis, esta interpretación de esa primera ley bíblica, es no te arrodillarás ante falsos dioses. Porque el versículo dice, porque Yahvé es un Dios celoso. Yahvé, bueno, tienes que buscar el significado en hebreo, pero el nombre de Dios es yo soy. Por lo tanto, siempre tienes que reclamar tu naturaleza divina y tu capacidad, porque tú fuiste creado a imagen y semejanza. Que por cierto, yo no soy predicador, no me meto con ninguna religión, porque si no me hubiesen quemado. Yo lo único que hago es traducir significados de uno de los libros de crecimiento personal más vendidos en la historia de la humanidad hacia un significado que te construye y no que te destruya. Así que muchísimas gracias. Por favor, no te vayas sin suscribirte, no te vayas sin dejarme tu like si sientes que te estoy aportando algún valor. Y nos vemos en un próximo video. Haz una vida feliz.